Vamos a leer esos dos textos de la palabra de Dios. Amén. Y vamos a continuar con el tema muy religiosos, pero con un Dios no conocido. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Gloria a Dios. Muy religiosos, pero con un Dios no conocido. Los griegos, decíamos esta semana, tenían dioses de todo y para todo. Tenían cientos, tal vez miles de deidades que no eran dioses. Eran dioses inventados por ellos mismos, pero no eran dioses porque no habían conocido al Dios verdadero, al Dios verdadero. Y cuando se quedaron sin dioses, entonces hicieron un altar para el Dios no conocido. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces el apóstol Pablo se pegó de allí y dijo: yo quiero hablarles a ustedes del Dios no conocido. Amén. Y decíamos esta semana, porque el Dios que generalmente usted y yo pensamos que tenemos, no se parece al Dios de Abraham. No se parece al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. No se parece al Dios de los profetas. No se parece posiblemente al Dios de los apóstoles. Es un Dios hecho a nuestra propia cultura, concepto o creencia. De tal manera que creemos, escuche mi amado hermano y amigo, con todo cariño y respeto, creemos que tenemos a un Dios que es nuestro niño de mandados, que lo podemos manipular para que Él haga nuestra voluntad en vez de nosotros hacer su santa voluntad. Estoy hablando en esta mañana que somos muy religiosos, pero con un Dios o con el Dios no conocido. Bendito el nombre de Jesús. Muchos no conocen a Dios. Muchos no conocen a Dios. Se habla de Dios. Se predica acerca de Dios. Se escribe de Dios. Se canta de Dios. Pero creo en esta mañana que estamos posiblemente peor que Job en su infortunio. Al fin de su tragedia, cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con el Dios verdadero, Job se quedó asombrado, estupefacto, y Dios comenzó a hacerle una serie de preguntas sencillas. Job tuvo que responderle al Señor y decirle: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y como consecuencia de lo que yo veo ahora, me aborrezco a mí mismo. Aleluya. En otras palabras, Job se había dado cuenta que estaba completamente equivocado de quién era Dios. Estaba equivocado del concepto que él tenía de Dios.
porque no lo conocía realmente. Alabanzas al Señor. Pero ahora, dice Job, tú me has permitido conocerte. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre del Señor. El concepto que tú y yo tengamos de Dios, la certeza, la seguridad de haber conocido a Dios o no, puede alterar nuestro destino eterno. Y es peligroso, lo más peligroso. Por eso, lo importante en esta mañana de conocer al Dios verdadero para ser salvos. Alabanzas al Señor. Oh, somos a veces muy religiosos. El domingo a las 10 de la mañana, en este tiempo todavía es la hora religiosa en todo el mundo, prácticamente. Pero ahora Dios nos ha estado probando de alguna manera la iglesia, porque ya no tenemos en el momento muchos la manera de congregarnos juntos en un templo, en un lugar específico para hacer culto en la mañana, el domingo a Dios, sino que es desde casa, desde los hogares donde estamos celebrando cultos virtuales, digitales, a través de estos medios de comunicación, pero de algún modo también todavía es la hora religiosa en Colombia, amén, y en otros países del mundo. Vamos, hermanos, a rasparle, a quitarle a ese llamado evangelio hecho por nosotros mismos todas esas capas superpuestas que no son parte del evangelio genuino de Jesucristo. Gloria a Dios. El peor engaño es el engaño religioso. Escucha. El peor engaño es el engaño religioso. Observe usted, algunos extremistas religiosos se explotan una bomba en el estómago con la promesa de que le esperan 7 mujeres vírgenes en el paraíso, cuando lo que le espera es un infierno de fuego ardiente y azufre. Pero el peor engaño es el engaño que se hace usando una creencia religiosa. Cualquiera puede tomar la Biblia y puede sostener cualquier disparate doctrinal, sacando versos de contexto, porque algunos o muchos toman la Escritura para acomodarla, interpretarla a su propia manera de pensar o de creer. Pero la Biblia, la Escritura, que es inspirada por Dios, necesita ser descrita o necesita ser traducida de alguna manera, por decirlo así, por el Espíritu Santo de nuestro Dios, a través de nuestras vidas. Hay una creencia donde se dice que todo el mundo va a ser salvo. Hay una creencia donde se dice que todo el mundo va a ser salvo. Y esta doctrina se basa en 500 o 1000 textos bíblicos, pero todos torcidos, tergiversados para su propia perdición. Alabanzas al Señor. El apóstol Pedro dijo eso, que algunos que leían las cartas de Pablo les estaban dando una explicación a lo que Pablo decía, pero no era Pablo. Era el Espíritu Santo a través de Pablo quien enviaba las cartas, la palabra. Y algunos, dice Pedro, indoctos, torcían las Escrituras para su propia perdición. Cosas, algunas de ellas, de las palabras de Pablo, difíciles de interpretar, difíciles de entender, pero solo el Espíritu Santo puede darnos el significado de lo que quiso decir el apóstol Pablo.
Alabanzas a Dios. Gloria a Dios. Y este es el grave problema que ha tenido la humanidad en todo el tiempo. Cuando tratamos de explicar la carta sin conocer al que la envió. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a poder interpretar lo que Dios envía si no lo conocemos a Él? Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Es un problema cuando hay gente, y permítame yo digo esto, cuando hay gente torcida, no convertida a Dios, explicando la palabra de Dios. Cuando hay gente que todavía no ha tenido una experiencia genuina de conversión a Dios, predicando, anunciando, hablando de Dios. Muy religiosos, pero sin conocer al Dios verdadero. Alabado sea el nombre. Esta mañana, así sea un poco, y lo que Dios quiera, permita que le podamos conocer más a Él. Alabanzas a Dios. Amén, amén. Hoy día muchos supuestamente recibieron a Cristo en sus vidas. Bueno, yo no lo sé ni lo juzgo. Dios lo sabe. Pero por los hechos y la vida que algunos llevan, no conocen a Dios. No lo conocen. Y sucede que si usted o yo no conocemos a Dios, Dios no te conoce a ti. Amén. Y si Dios no te conoce a ti, llegará un día, si no logras conocer a Dios, mi amado, si no logramos conocer a Dios, llegará un día en que Dios te va a decir: apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Eso lo dijo el Señor Jesús. Hermanos, qué bueno que nosotros, así sea, no nos conozcan aquí en la tierra, pero que Dios nos conozca desde el cielo. Alabado sea el Señor Jesús. Así sea que usted y yo no aparezcamos en ningún círculo de la sociedad, en ningún programa televisivo, radial, en una, qué sé yo, en un periódico. No importa que no nos conozcan aquí, pero que Dios nos conozca desde el cielo es lo más importante, y que usted y yo, de verdad, hayamos conocido al Señor. Alabanzas al Señor. Yo quiero ser conocido en el cielo. No sé usted. Jesús le dijo a sus discípulos: no se gocen de que pueden hacer esto y aquello, orar por un enfermo y ser sanado, echar fuera un demonio. No, gócense de verdad, que sus nombres están inscritos en el libro de la vida, que sus nombres son conocidos en el cielo. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Amado Jesús, gracias te damos por esta oportunidad que nos has brindado. Yo quiero ser conocido en el cielo, aunque sea malinterpretado e incomprendido aquí en la tierra. Pero observo, decía Pablo, que sois muy religiosos, pues pasando por vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Amén. He pasado, he observado, posiblemente diría el Señor en este tiempo, mirando hacia nosotros, he visto sus vidas y tienen mucha religión, pero por sus conductas, su comportamiento, aún no me conocen. Alabanzas al Señor. Los atenienses, cuando llegaban a ese altar que habían levantado y habían puesto esa inscripción al Dios no conocido, cuando ellos llegaban allí, lo adoraban. Amén. Porque es posible, claro que sí, es posible adorarle, es posible cantarle, es posible orarle, es posible predicarle sin conocerle.
Muchos lo hacen, y no lo conocen. Muchos allí en su barrio, en su municipio, cerca de su casa, hay quienes enseñan, hablan de la Biblia, hablan de Dios, cantan de Dios, interpretan la palabra de Dios y lo hacen bajo sus propias creencias, normas como les han enseñado, y es posible hacer eso y mucho más sin conocer a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Tomemos, por ejemplo, el mundo musical cristiano. Quisiera hablar un momentico eso. El mundo musical cristiano, que es una industria que mueve millones de dólares. Escúcheme. Mire lo que muchos de ellos cantan. La mayor parte de esos artistas cristianos, un gran porcentaje de ellos, y lo digo con temor de Dios y respeto, si no se arrepienten, van a parar al infierno. Con todo y sus discos cristianos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y no crea usted, hermano, que Dios tiene un estándar diferente para medir la vida espiritual de los cantantes, de los predicadores o de los pastores. No. Dios maneja un estándar igual de santidad para todos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Tanto el servidor que está por ahí encumbrado como el servidor que tal vez no se ve por ninguna parte, Dios maneja un estándar igual para todos. Gloria al Señor. Una misma medida para todos, gloria al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. El cristianismo se está definiendo hoy en día en unas pocas horas a la semana para Dios. Eso es lo que nos está definiendo, lo que estamos haciendo muchos cristianos, apartando 1 o 2 horitas el domingo, 1 a 2 horitas el resto de semana y pare de contar. Cuando Dios quiere, no que sean 2 o 3 horas en la semana. Él quiere las 24 horas del día, amén, los 30 días del mes y los 365 días del año para Él. Que nosotros se lo demos a Él. Si yo no me comprometo para Él y no me conservo puro y santo para Él, entonces, mi hermano, estamos arriesgando nuestra salvación. Porque a veces, y lo digo con respeto una vez más, nos comemos la mentira de Satanás. Cuando dijo, no moriréis aunque pequéis. Mentira del diablo. Y esa mentira sigue vigente hoy en día, sigue manifestándose y siendo predicada. Amén. Pero como tú eres cristiano, no vas a perder el cielo. No, hermano. Usted lee muy bien en Hebreos capítulo 2 lo que dice la palabra. Que no podemos descuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Porque si los ángeles, oiga bien, si ellos que pecaron, que desobedecieron, recibieron justa retribución, el pago de su pecado lo tienen ellos reservado en el infierno para siempre, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación es muy grande y por eso hay que cuidarla, por eso hay que valorarla, por eso hay que vivir para Dios las 24 horas del día, los 30 días del mes, los 365 días del año, para la gloria del Señor. Aleluya. Vivirlos en el nombre de Jesús. Este Dios, el Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, en primer lugar, es un Dios eterno. Amén. No tiene principio de días ni fin de días. Es un Dios eterno. Es un Dios
Escúcheme, amado hermano y amigo, un Dios que no necesita ayuda de nadie. Es un Dios que no le debe nada a nadie. Alguien dijo en alguna ocasión, voy a echar 1,000 pesos en la ofrenda porque el Señor me debe dar 10,000. Y eso es mentira. Dios no te debe absolutamente nada a ti, ni me debe absolutamente nada a mí. El Creador no le debe a la criatura absolutamente nada. Amén, amén. Gloria a Dios. No vengas donde Dios, hermano, con todo respeto te lo digo, amigo. No vengas donde Dios a decirle, tú tienes que sanarme, tú tienes que bendecirme, tú tienes que prosperarme, tú tienes que hacer esto conmigo. No, 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 no. Una hermana que oraba ante Dios supuestamente y le decía, yo tengo que pelear con Dios. Él me tiene que dar esto y me tiene que dar aquello. No, hermano, no, hermana. Dios no te tiene que dar. Dios no te debe nada. Dios no me debe nada. Él es Dios. Él es Dios. Él no necesita de nada ni de nadie. Usted y yo somos los que necesitamos de Él y conocerle a Él. Aleluya. Dios no es tu peón. Dios no es tu siervo. Él es Dios. Dios todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Un Dios que controlamos es un Dios que no conocemos. Amén. Él no necesita nada de nadie. Él no es honrado. Escuche, Pablo decía ahí mismo, enseñándole a los atenienses, Él no es honrado por manos de hombres. Es decir, no necesita de nada. En otras palabras, tú no puedes darle a Él nada. Primero, de lo que Él te ha dado a ti. Tú y yo le damos a Dios de lo que Él nos da a nosotros primero. De resto, usted y yo no tenemos nada para darle a Él. Gloria al Señor. Si tú le das alabanza, es porque Él la puso en tu corazón y en tu boca. Si tú te inclinas ante Él, es porque Él te dio el deseo, el sentir para hacerlo. Si tú le buscas, es porque Él te ha incitado para que lo hagas. Gloria al Señor. Si tú das una ofrenda, si tú haces un voto, si tú das un diezmo, es porque Dios te ha dado para que lo hagas. Aleluya. Nada es tuyo. Todo es de Él y para la gloria de Él. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Dios. Con razón, cuando el rey David trae esa cuantiosa ofrenda, David sabe porque conoció a Dios, aleluya. Y le dice, Señor, te alabamos, te loamos, te exaltamos, porque de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Amén, amén. En otras palabras, hermano, hermana, amigo, amiga, todo es tuyo, Señor. Todo es de Él, todo es de Él. No esperes que Dios venga a aplaudirte por lo que haces, por lo bien que te comportas, por tu ofrenda, por qué das, por qué haces. No, 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 no. No esperes que Él se sorprenda y tú le hagas hacer algo extraordinario por tus hechos, cuando Él es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. Aleluya, gloria al Señor. Él es quien me dio una esposa a mí, me dio unas preciosas hijas, me dio un precioso ministerio, me puso en una iglesia para administrarla. Él es quien ha hecho todo en mí, aún desde antes de nacer, estando en el vientre de mi madre, aún cuando vine al mundo. Todo me lo ha dado el Señor, todo nos lo ha dado el Señor. A Él sea la gloria. Digamos todos esta mañana aquí, gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor Jesucristo. Dios nos da todas las cosas. La salud,
el vestido, todo lo material y lo espiritual. Y como todo es de Él, escúcheme, como todo es de Él, Él puede disponer de ello cuando quiera y como quiera, y a la hora que quiera. Él puede tomar tu vida, puede tomar mi vida, Él puede, porque todo le pertenece a Él. Él es Dios. Él es Dios, hermanos. Gloria al Señor. Hay quienes dicen, voy a esperar a que Dios haga esto por mí. Y lo dicen como con esa soberbia. Voy a esperar que Dios me sane o que Dios o haga esto en mi casa o me dé aquello. Si no lo hace, me voy para el mundo. Y lo dice un cristiano, dice que conoce a Dios. No, tú no te vas para el mundo, tú ya estás en el mundo, no has salido del mundo. Gloria al Señor, nunca te has convertido, no lo has conocido, simplemente eres un religioso más. Yo entiendo hoy que la palabra religioso es para los que no conocen a Dios. Gloria al Señor. Amén, amén. Voy a leer aquí un momento el verso 24 de Hechos 17. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Tú tienes ciertos límites, mi hermano, amigo. Tienes límites, tú y yo tenemos límites que Dios nos ha puesto. Y de esos límites, usted y yo no nos podemos salir. Y ahora, ¿por qué Dios nos pone límites? Para que usted y yo no nos creamos un Dios. Somos limitados. Y si aún siendo limitados, algunos se ensoberbecen, algunos se vuelven tan arrogantes, tan altivos, que se creen superhombres. Usted imagínese si no tuviera límites. Alabanzas a Dios. Por eso usted y yo, como humanos que somos, tenemos límites puestos por Dios. Amén. El único que no tiene límites, el único que es ilimitado, es eterno, es todopoderoso, es Jesucristo nuestro Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La primera cosa para yo empezar a conocerle a Él es como dice la palabra. Mateo 12, 28 al 30. Amarle con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma. Porque cuando tú le amas a Él, no va a haber margen para el pecado. Amén. Porque la mejor motivación para no pecar contra Dios es amándolo, amándolo. El que ama a alguien no quiere ofenderlo. ¿Verdad que sí? No quiere verlo sufrir. Especialmente cuando ese alguien derramó su sangre en la cruz por ti y por mí. Aleluya. Oh, dio su vida por nosotros. Nos amó cuando éramos, perdónenme la expresión, hermano, éramos unos sinvergüenzas. Éramos unos canallas, unos bandidos. Otros eran adúlteros, fornicarios, mentirosos. Y aún así, Él nos amó. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios tiene leyes espirituales inexorables, que si tú las quebrantas, te puede venir maldición. Pero si las cumples, te va a llegar su bendición. Dios es santo. Y esto hay que repetirlo en esta mañana. Escúcheme, hermano. Dios es santo. Amén. Amén, amén.
Esto se ha perdido en muchos vocabularios de predicadores. Dios es santo. Porque hemos hecho un Dios a nuestra propia imagen, en vez de ser nosotros, hacernos a su propia imagen. Dios entiende nuestra debilidad. Dios entiende que yo nací con la propensión a que me guste la gente del otro sexo. Dios entiende nuestras flaquezas. No solo me entiende, Él me hizo así. Me hizo con ese deseo hacia la pareja, la mujer, y a las mujeres hacia el hombre. No que nos haya hecho con el pecado, no, nosotros pecamos, pero nos hizo con ciertas condiciones, pero a veces el pecado hace que nosotros nos desviemos y hagamos cosas que no convienen. Dios es santo. Escriba esa palabra, santidad en mayúscula, con letras mayúsculas bien grandes. Yo soy santo, dice el Señor, santo. A la iglesia, a algunos se les ha olvidado que nuestro Dios es santo. Y si Él es santo, necesitamos ser usted y yo también santos en toda nuestra manera de vivir. Gloria a Dios, alabanzas al Señor. Amén, amén. Dios es santo. ¿Sabe cuál es el problema de algunos o de muchos? No lo sé yo. Hay una relación con el pecado fuerte, con el mundo fuerte. Y por eso no hay una unidad, una integridad, una fidelidad con Dios. Hay también una reacción al legalismo, escúcheme, a la santurronería, porque eso no es santidad, a las leyes de los hombres. Y hay creyentes que están más viviendo para el ojo humano. Oh, que no me vea el pastor, que no me vea mi esposa, que no me vea mi esposo, que no me vean mis hijos. Y se comportan y tienen una conducta santurrona delante de ellos, pero delante de Dios no están siendo fieles. No son íntegros. Gloria al Señor. Y ahora leyes que a muchos los exime, dicen ellos, de ser santos. El Señor le dijo a Moisés, y seréis santos porque yo vuestro Padre soy santo. Algunos dicen, oh, hermano, nadie puede ser santo. Mentira del diablo, mentira del diablo. Entonces Dios sería o nos mintió porque Él dice que nosotros podemos ser santos. Porque me dice a mí que sea algo que yo no puedo ser. Y eso no es verdad. Dios nos dice lo que usted y yo sí podemos ser. Y si Él dice que usted y yo podemos ser santos, es porque podemos serlo con la ayuda del Señor. ¿Sería yo injusto si le dijera a usted que mueva un mueble que yo sé que no lo puede mover, cierto? Sería injusto. Dejemos de estar acusando a Dios. Pecamos porque nos gusta pecar. Y hay como diría en algún tiempo, hay un queso para todo ratón y Satanás sabe cuál es el queso que a ti te gusta y que a mí me gusta. Somos tentados y el enemigo muchas veces sabe cuál es nuestra debilidad o nuestra flaqueza o nuestra tentación. Y yo tengo que ser consciente que si yo venzo estas cosas, voy a ir al cielo. Pero que si no las venzo, está en riesgo nuestra salvación y nuestra vida eterna. Alabanzas al Señor.
Dios es santo. Amén. Tenemos que recordarlo todos los días. Dios es santo. No por 2 horas el domingo. No por otras 2 horas en la semana. No, hermano. Dios es santo y ha sido siempre santo. Gloria al Señor. Por lo tanto, usted y yo tenemos que ser santos en casa cuando estamos solos, cuando aparentemente vamos a otro lugar, cuando no nos ve nadie, entre comillas. Dios sigue siendo santo. Cuando yo prendo el televisor, cuando yo hablo con los demás, cuando Dios es santo siempre, y usted y yo debemos, hermanos, vivir para Dios de esa manera, en santidad. Gloria al Señor. Oh, pero nadie es santo, hermano. ¿Qué dice eso? Pero entonces Jesús dijo mentiras. No, Señor. Jesús nos dijo, sed perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Gloria a Dios. Le estamos conociendo a Él. La palabra santo hay que resucitarla. Amén. Amén, amén. Y traerla de regreso a la iglesia como con una carroza de oro. ¿Por qué? Porque lo que va a preparar esta iglesia, o lo que prepara esta iglesia para irse en el arrebatamiento con Jesús, es nuestra santidad. Porque sin santidad, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Ojalá no seamos tan religiosos, pero conozcamos de verdad a este Dios extraordinario, a este Dios majestuoso, a este Dios todopoderoso. Podamos vivir para Él como Él demanda de nosotros, podamos hacer su voluntad. No, es que a veces nos preocupamos más por esto, por aquello, pero dice el Señor, ¿quiénes son sus hijos? ¿Quiénes son sus hijas? Aquellos que hacemos su santa voluntad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Amén, amén. Amén. Vamos a amar a Dios, hermano, de verdad. No de palabras, sino de corazón. No de palabras, sino de hechos. Demostrando este amor hacia Él, obedeciendo sus mandamientos. Jesús le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya. Vamos a cantar terminando este servicio. Amén. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. Amén. Y de oídas te había oído. Gloria a Dios. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies
y me arrepiento, Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios, alabanza.